En el ecosistema político venezolano hay una expresión que se repite con frecuencia casi doctrinaria dentro del aparato del chavismo, la llamada guerrilla comunicacional. El término, que en apariencia evoca militancia espontánea y defensa ideológica de una causa, en realidad describe algo mucho más estructurado y calculado, una maquinaria digital diseñada para dominar la conversación pública en Internet, en un país donde los medios tradicionales han sido progresivamente controlados, presionados o reducidos a su mínima expresión. Las redes sociales se convirtieron en uno de los últimos espacios relativamente abiertos para el debate político. Y es precisamente allí donde el chavismo decidió librar una batalla permanente por el control de la narrativa. Lo que comenzó como una estrategia de propaganda terminó evolucionando hacia algo más sofisticado: redes coordinadas de cuentas, bots automatizados, influencers alineados con el poder y operadores digitales cuya tarea consiste en amplificar mensajes oficiales, atacar a críticos y fabricar la ilusión de apoyo masivo. No se trata de un simple activismo político. Diversos estudios han documentado que detrás de muchas de estas campañas existe una estructura organizada que opera con disciplina casi militar. Investigaciones del Observatorio Digital ProVox han detectado que en ciertas campañas políticas venezolanas, hasta el 96,5% de los mensajes de algunas etiquetas provenían de cuentas automatizadas o coordinadas, un patrón que sugiere la existencia de operaciones de amplificación artificial, diseñadas para manipular tendencias y construir la percepción de consenso en redes sociales. Ese aparato de propaganda digital no funciona únicamente con entusiasmo ideológico, también funciona con dinero. De acuerdo con información que circula dentro del propio ecosistema de operaciones digitales vinculados al oficialismo, entre 5.000 y 6.000 cuentas habrían formado parte de la estructura conocida como guerrilla comunicacional, manejadas por personas que recibían pagos cercanos a los $400 mensuales para gestionar perfiles en redes sociales, replicar mensajes oficiales, posicionar etiquetas y atacar sistemáticamente a opositores, periodistas o cualquier voz crítica del poder. Una simple operación aritmética permite dimensionar el tamaño de la inversión. 5.000 cuentas multiplicadas por $400 equivalen a $2 millones mensuales, lo que proyectado a 12 meses supera $24 millones al año. Millones de dólares que podrían destinarse a infraestructura, salud o educación habrían terminado financiando ejércitos de cuentas dedicadas a insultar, difamar o manipular la conversación pública. La llamada militancia revolucionaria, vista desde esta perspectiva, adquiere una dimensión mucho menos romántica y más cercana a un esquema de propaganda financiada desde estructuras vinculadas al poder. Usuarios, analistas y periodistas detectaron una caída repentina en la actividad de numerosas cuentas pro-oficialistas que durante años reaccionaban de inmediato ante cualquier crítica hacia el gobierno, replicaban consignas y participaban en campañas coordinadas. En paralelo, varios de estos perfiles perdieron la verificación en la red social X o dejaron de publicar durante días completos, algo poco habitual para operadores que antes parecían conectados las 24 horas del día. Ese silencio parcial coincide con movimientos dentro del propio aparato mediático del régimen. Un caso emblemático es el del comunicador Mario Silva, quien anunció el fin de su ciclo en el portal Venezuela News tras 96 programas y explicó que su espacio migrará principalmente a redes sociales y al canal estatal venezolana de televisión, luego de que su programa La Hojilla quedara limitado a 1 hora en la nueva parrilla de programación. La coincidencia entre la desaparición de operadores digitales y la reconfiguración de espacios mediáticos sugiere que el aparato comunicacional del chavismo podría estar atravesando una fase de reajuste. Durante años, programas como La Hojilla funcionaron como amplificadores de la narrativa oficial, respaldados por redes de cuentas que replicaban sus contenidos en Internet.
Hoy, mientras algunas de esas cuentas desaparecen y figuras propagandísticas se reubican en plataformas digitales, la maquinaria mediática del régimen parece moverse hacia un modelo más concentrado en redes sociales y control algorítmico de la conversación pública. Una gaceta oficial publicada en febrero incluyó la eliminación o reestructuración de diversas fundaciones que, según denuncias y filtraciones, habrían funcionado como plataformas para canalizar recursos hacia proyectos comunicacionales y operaciones digitales. Entre las organizaciones señaladas aparecen nombres como Robert Serra, Nuevas Fronteras de Paz, Funda Rivas o Reserva Activa Velázquez. En los circuitos digitales cercanos al oficialismo, la lectura es bastante directa. Cuando se reduce el flujo de dinero hacia esas estructuras, la maquinaria propagandística también pierde combustible. Dentro de ese mismo contexto emerge otro elemento que podría explicar los movimientos internos del sistema comunicacional chavista: la situación del empresario colombiano Alex Saab. Saab fue señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en esquemas relacionados con contratos estatales y el programa de distribución de alimentos CLAP. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales han documentado la existencia de complejas redes comerciales y financieras asociadas a su nombre, así como campañas digitales diseñadas para presentarlo como víctima de persecución política cuando enfrentó procesos judiciales en el extranjero. En sistemas políticos altamente centralizados, la propaganda no es solo una herramienta ideológica, también es un negocio que depende de flujos financieros específicos. Mientras algunas piezas de la maquinaria propagandística parecen debilitarse, otras comienzan a reorganizarse alrededor de nuevas figuras dentro del poder venezolano. Uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia en ese reacomodo político es el de Delcy Rodríguez. Investigaciones recientes de organizaciones dedicadas a la verificación digital detectaron un fenómeno particularmente revelador: la aparición de una red de al menos 14 canales en YouTube que difundieron más de 50 videos de contenido político orientado a proyectar una imagen positiva de Rodríguez y a desacreditar a actores opositores. En conjunto, estos videos acumularon más de 32 millones de visualizaciones, una cifra considerable para contenidos que aparentan ser análisis independientes o reportajes periodísticos. El objetivo es crear la impresión de que múltiples medios diferentes coinciden en la misma narrativa política, cuando en realidad forman parte de una operación coordinada. Todo este entramado revela un aspecto central de la política contemporánea en Venezuela. El control de la narrativa se ha convertido en una prioridad estratégica del poder. Las disputas ya no se desarrollan únicamente en elecciones, tribunales o instituciones estatales. También se libran en algoritmos, tendencias de redes sociales, campañas digitales coordinadas y operaciones de influencia que buscan moldear la percepción pública dentro y fuera del país. El chavismo ha construido durante años una infraestructura comunicacional diseñada para competir en ese terreno, utilizando recursos del Estado, redes de operadores digitales y plataformas mediáticas alineadas con el discurso. El resultado es un ecosistema donde la frontera entre propaganda, activismo y comunicación institucional se vuelve cada vez más difusa. Si el apoyo al proyecto político del chavismo fuera tan amplio y espontáneo como sostienen sus voceros, sería necesario invertir millones de dólares en estructuras digitales destinadas a amplificar artificialmente su narrativa. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.